me acerqué al Centro de Desarrollo Sustentable para hacer ese estudio de los humedales costeros y como bióloga profesional fuimos a hacer un monitoreo de las aguas de Petrel, de la laguna Petrel, que está atrás de nosotros, y que consistía en tomar muestra de agua y sobre todo a caracterizar la temperatura, el pH, todo lo que es el oxígeno disuelto del agua para tener índice de la contaminación medioambiental. El muestreo de las aguas se realizó en 8 puntos de la laguna, en kayak, y se realizó gracias a unas sondas de oxígeno disuelto y otra sonda de parámetro físico del agua. El resultado fue que en toda la laguna había una clara contaminación del agua. Bueno, estamos acá en el humedal de Petrel para explicar esta preocupante, esta alarmante situación que ya viene afectando a la laguna ya durante unos 3 años aproximadamente, ¿ya? Lo que vamos a explicar en sí es el proceso de la eutrofización, ¿ya? La palabra eutrofización viene del griego y significa bien nutrido, ¿ya? Entonces eso nos va a entregar pistas de lo que está pasando aquí en el humedal. ¿Bien nutrido de qué? ¿Ya? Bueno, aquí el proceso de la eutrofización se produce cuando hay una descarga de ciertas sustancias, que puede ser materia orgánica o pueden ser ciertos elementos químicos como el nitrógeno y el fósforo, ¿ya? Ahora, ¿qué implicancias tiene esto? Bueno, el aumento de estos nutrientes, que es materia orgánica, nitrógeno, fósforo, produce el aumento explosivo de ciertos microorganismos, ¿ya? Estos microorganismos son los que nosotros llamamos cianobacterias. ¿Qué implicancia tiene que aumenten estos microorganismos? Bueno, estos microorganismos se desarrollan en colonias, que son estas masas como verde fosforescente, intenso, que se ven al agitar el agua, ¿ya? Y esos impiden el paso de la luz en profundidad, ¿ya? En las aguas más profundas del humedal hay otros microorganismos que necesitan de la luz para desarrollar el proceso de fotosíntesis, en el cual ellos liberan el oxígeno. ¿Qué ocurre? Como están estas aguas turbias, estas colonias que impiden el paso de la luz, agotan el oxígeno que hay en profundidad, ¿ya? Esto además está directamente relacionado al tema de la sequía que está afectando a esta zona, a la zona central en general, ya por varios años. Antiguamente, cuando habían lluvias, las crecidas del humedal permitían que se juntara con el agua del mar y esto provocaba una renovación de las aguas. Esa renovación de las aguas también permitía que se oxigenara esta agua, ¿ya? Ahora, lamentablemente, por toda la alteración que ha hecho el hombre sobre los ecosistemas, ha provocado en definitiva de que la laguna hoy en día sea una zona de sacrificio. Se compararon los resultados que tuvimos con la guía CONAMA de la calidad del agua. En 3 de los puntos hubo una clara falta de oxígeno, como mediciones bajo lo normal para la vida acuática. Significa que había menos de 5 miligramos de oxígeno por litro. Eso impide a toda vida acuática. Entonces, en los otros puntos sí había mucho oxígeno disuelto, pero eso porque había harto viento ese día. Pero también puede ser otra explicación que la laguna está recuperándose sola, o sea, es una autorrecuperación de la calidad del agua de la laguna. Entonces, pero en el punto crítico que encontramos, que estaba antes de la planta de tratamiento, en el estero mismo, ahí sí que vimos hasta sólido flotante, una cantidad increíble de alga verde, pero realmente algo asqueroso, que era un desecho de agua servida directamente en el agua, en el estero. Entonces eso es claramente una
una contaminación ambiental tremenda. Ese punto crítico fue encontrado al lado del predio de Frafra y todavía no sabemos realmente qué está pasando ahí y queremos llamar la atención a todas las personas que pueden fiscalizar ese lugar, que es el CEREMI de Salud, porque ahí falta realmente trabajo de terreno para fiscalizar. Contarles que, preocupados por la situación que estábamos viendo en el humedal, el año pasado con alumnos del liceo del programa de integración escolar, tomamos unas muestras de agua y las analizamos en el laboratorio, las vimos a través de microscopio, porque teníamos muchas interrogantes de qué era lo que estaba pasando aquí en la laguna, ¿ya? La verdad es que a través del microscopio vimos unos microorganismos que la verdad de las cosas nos generó susto al comienzo, y tratamos de guiarnos por especialistas y enviamos esta foto a un grupo de científicos del EULA, que es el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de Concepción en la región del Biobío, y ellos nos aclararon que no teníamos que preocuparnos, que en realidad las fotos no correspondían a estas cianobacterias, sino que correspondían a plancton, ¿ya? Que son estos microorganismos de los cuales se alimentan muchas aves que habitan la laguna, ¿ya? Nos dieron un poco de tranquilidad y lo que sí les interesó mucho el tema por este color de las aguas, y nos pidieron que les enviáramos por favor muestras para poder analizarlas, ¿ya? Luego llegó febrero de este año y se volvió a hacer un muestreo. En esta oportunidad hice el muestreo yo con Karen Ursúa, y llevamos muestras al Laboratorio de Ciencias Ambientales del EULA de la Universidad de Concepción, y nos entregó luces de finalmente qué era lo que había en la laguna, ¿ya? Y claro, se detectó un microorganismo que se llama Microcystis aeruginosa, que es un tipo de cianobacteria, y lo que sí nos percatamos de que está en niveles muy altos, ¿ya? Esta es una cianobacteria que produce una toxina que eventualmente puede provocar cáncer, daños hepáticos, y la verdad de las cosas que llamó mucho la atención los niveles en los cuales se encontró esta cianobacteria. Bueno, yo como francesa no entiendo cómo una laguna puede llegar a ese nivel de contaminación, porque ya, bueno, hace como 10 años en Europa por lo menos que había unas leyes con el cuidado del agua, pero aquí falta eso. Yo creo que las autoridades deben entender que esos lugares, esos humedales, es una ventaja turística para la región y es un problema sanitario importante si hay agua servida que se vierten directamente acá, porque esos humedales de ahí son fuente de agua potable para nosotros. Entonces yo creo que ahí realmente las autoridades deben tener conciencia de esos problemas sanitarios y turísticos que pueden afectar al desarrollo económico de la región. Y eso, que necesitamos realmente cuidar esos humedales. Creo que el cuidado de los humedales se debe hacer siempre, no solamente porque hay elecciones. No es un tema de ego político, de preocuparse de los humedales porque le van a dar votos. Ahí yo creo que es un tema de siempre. Nosotros en el Centro de Desarrollo Sustentable hicimos una entrevista cualitativa a las personas que están acá viviendo en Pichilemu al cotidiano, y todos dijeron que la laguna da asco, que tiene malos olores, que no le da ganas de venir acá porque hay esa contaminación. Entonces, en el futuro se imaginan una laguna limpia para poder pasear, y crear relaciones sociales, que sea un lugar de encuentro. Y entonces eso creo que falta en el desarrollo de Pichilemu. Cuidar los humedales siempre y dejar los egos políticos de lado y estar aquí siempre. Yo quiero hacer un llamado a la reflexión de la comunidad de Pichilemu y las personas que siguen el noticiario, porque
Hoy en día estamos viviendo un momento muy delicado mundialmente, que es este contexto de pandemia que como que nos remeció en nuestras vidas y nos sacó de nuestras rutinas, como que nos sacó de esa forma en la cual estamos viviendo, quizás aceleradamente, pero yo de verdad quiero hacer un llamado a la reflexión. Hoy en día estamos viviendo lo que los científicos denominan el antropoceno, o la era del hombre, que fue un término que se acuñó por primera vez en el año 2000 por los geólogos Crutzen y Stormer, en el cual acuñaban este término para definir el proceso que estamos viviendo ahora, ¿ya? La acción humana tiene tiene impactos tan negativos en lo que son los diferentes ecosistemas que están llevando a lo que conocemos como el cambio climático y también a esta extinción masiva de especies, ¿ya? Y esta era del hombre la podemos ver claramente aquí en el humedal de Petrel. O sea, está el tema de la contaminación de las aguas, está el tema de la contaminación con materiales de construcción. O sea, de verdad es muy lamentable y hago un llamado a las autoridades para que conjuntamente con la comunidad nos encarguemos de campañas de educación ambiental y nos preocupemos, ¿ya? Porque el diagnóstico lo tenemos claro, pero nos falta como preocuparnos y ocuparnos de los problemas. O sea, la semana pasada estábamos en una celebración del Día del Patrimonio, una celebración que en este año fue más virtual por toda la contingencia, y vimos cómo aquí en el humedal botan escombros, o sea, tejas, cerámica, concreto, o sea, no es posible. O sea, de verdad hago un llamado de atención. O sea, también sabemos que si todo el mundo viviera de la manera en que vivimos los chilenos y chilenas, el mundo se hubiera acabado en mayo, ¿ya? Porque vivimos de una manera en la cual cuidamos muy poco nuestro medio ambiente, ¿ya? Habían hasta mascarillas, o sea, no es posible que haya mascarillas aquí en el humedal, o sea, es algo muy triste.